Hola de nuevo, bienvenidos. Estamos aquí de nuevo con GreedFall en este segundo capítulo. Empezamos justo donde lo dejamos, ¿vale? Voy a grabar entre 2 y 3 capítulos seguidos, o sea que... pues nada, vamos a darle a continuar y teníamos la misión principal, ¿no? Tenemos varias misiones, que me he dado cuenta que con la M accedemos directamente al mapa, ¿vale? Y las misiones, no sé cuál será. Supongo que será la Q de Quest. No, la Q de Quest al final la Q es para atacar. Es envainar y tal. Vale, eso. Teníamos la misión principal, que es la gran salida, que es avisar al embajador, a dos embajadores, el de la Alianza del Puente y el de Celem, de que voy a partir. Y luego la misión secundaria, que es mercancía de la Guardia de Moneda, que creo que vamos a hacer este de aquí. Vale, y luego ya digo que me despido y tal. ¿Por qué uno y otro son diferentes colores? Bueno, tenemos este aquí, tenemos el otro allí y la misión secundaria que no sé dónde está. ¿Cómo puedo? Un momento, porque me tengo que hacer con los controles. Quiero esta botón derecho. A ver si el embajador de Celem. ¿Y dónde está el del mercader? ¿Dónde está el del mercader? Ah, mostrar el mapa, vale. Mostrar el mapa, mostrar misiones completas, ayuda, ocultar misiones, seguir esta misión. Esta. Vale. Ah, mi hijo. Ok. Vale, pues ya está. Está como secundaria, pero vamos para allá. Seguro que habrá que repartir, hostias, ¿no? Tendré que bajar, yo creo. Está por ahí, pero tendré que bajar. Exacto. Vamos. Ven conmigo, Kurt. Kurt. Vamos a llamarle Kurt. Ese es su nombre, ¿no? Sí, a la brava. Kurt. Are you following me? Okay. Vamos por allá. Míralo, la estética. ¿Y qué pasa, bro? ¿Qué haces? Hablar con noble y con... ¿De quién es? Con transeúnte. Wow. Este tiene que ser... ¿No puedo hablar con este? Bueno, igualmente no tengo monedas ni tengo nada. No perdamos el tiempo, venga, va, que si no... Entiendo que os aburráis al final. Hasta yo me aburro. ¿Qué salen chispas? ¿Qué salen chispas? ¿Por qué? Saquear. Amigo. Espino 2. Espino 2. Ay, ¿puedo saquear más cosas o no? No. Ese porque brillaba. ¿Y yo puedo colarme por aquí? ¿Y por aquí? Tampoco. De hecho, no sé cómo se salta todo esto. Porque hemos dicho que con esto andábamos y con esto corríamos. ¡Guau! Un cadáver. No te acerques, que si no te contagias. Vale, pues ya está. Aquí. ¿Qué pasa con el comerciante? Mira, ahí hay otro. Saquear. Espino, ¿quieres? Tengo 5 ya, ¿no? Inventario. Espino 5, exacto. Ups, perdón. Vamos. ¡Hostia! Lo hemos liado. Toma. Toma. Sí. Loco, que tiene un arma. No te vayas de objetivo aquí. Sí. Uf, menos mal que lo... Hasta ya lo tenemos. Saquear. 4 monedas de oro y 2 de munición. Genial. ¿Y el arma no se la puedo quitar? Hombre, el escopetón, tío. Ahora lo vamos a ver, pero... ¿Y aquí qué? ¿Esto de aquí del suelo? ¿No puedo cogerlo? En serio, no, ahora. No puedo.
Hablar con Kurt. Green blood. Do you need something? Sí, si alguna vez se sintió solo. ¿Qué? I wondered if you ever felt Si no te lonely. sentías solo. I always do. Ah, vale. Why? Do you want to Sí, rectify sí, una this? pregunta tontita. Dice que querías haberle hecho compañía durante todos estos años. And what if I said yes? Well, I'd be grateful, I suppose. Por desgracia, But sadly, sangre Green verde blood, no eres you're del not todo mi quite my type. Anything else? Nada, I must leave you. márchate. Vale, pero aquí. Dejarme mirar el tema de... No le he cogido el arma, ¿no? A todo esto. La escopeta. O sea, me lo cargo y no tengo el arma. Y la mochi. Tengo la opción de salud. Tengo munición. Tengo 13. Supongo que munición es munición. Si no... No hay munición para un tipo de arma o de otro. Regalo de la madre y vacío. ¿Y dónde está el dinero? Aquí, 4 monedas. Ah, y 66 de peso de 200 que puedo llegar a llevar. Exacto, y esto... Ah, mira, sí, rifle, nene. Sí, sí. Mira, mejora sustancialmente. Requisitos más de fuego, 3... Vale 15. Y la munición no me dice nada, ¿no? Calidad bastante mejor. Pues vamos a equiparla, ¿no? ¿Cómo la equipamos? Equipar. ¿No hay un doble clic, quizá? Exacto. Oh, ¡cómo mola! Venga, vamos allá. Avisa al embajador. ¿Cómo? Ah, no, mira, sí. Aquí el cuerpo, tío. Monedas de oro, 2. No puedo sacar más. ¿Puedo entrar aquí? Avisa al embajador. No sé aquí. Perdón. Avisa al embajador, Serene, de que vas a... no, no será aquí. Es totalmente aquí detrás. Vale, pues rodeamos por la izquierda. Por aquí no puedo tirar, por aquí no hay nada. Soy bastante... busca tesorillos, O sea, bastante. A veces me entretengo mirando los rincones por si encontramos precisamente esto. Toma, cofre, monedas de oro, poción de la salud, poción de la salud, trampa, daño elemental y munición. Trampa de daño elemental. Una trampa de daño elemental que explota cuando se acerca a un enemigo, lo que inflige daño elemental a todos los enemigos al alcance. Munición. Ahora acabo de coger, pero no he visto cuántas. Tricornio usado. Coge todo. Vamos a ver. Inventario. Tricornio usado. Me interesa lo del tricornio usado. Mercancía. Ah, no, espérate. Era aquí en persona. No. ¿Dónde? Aquí. Este de aquí. Vale, pues si tengo aquí. Tengo aquí este que es de 24, calidad 40. Armadura 24 más 6. Y este, con respecto a este, pues casi que este. Sombrero de descubridor. Venga. Vamos a ver si tengo más cosas. No, aquí no. Ah, es justo donde me salen los iconos estos. Pues ahora tengo el martillo de pinchos. Y el estoque de alquimista. Buah. Sube todo, tío. Coge esto, loco. Y este es el martillo de pinchos, que es la segunda arma, exacto. El rifle ya lo hemos visto. Vale, guantes. Guantes de orfebre. Venga, es mucho mejor que el que tengo. Y las botas. Mucho mejor. ¿Dónde vas a parar, hombre? Muchísimo mejor ahora. Vale. De aquí no hay nada, aquí no hay nada. Seguimos. ¿Has visto mi pinta, chaval? Vamos. Ahora aquí, a mano derecha. Uy, estos están rezando. ¿Qué pasa aquí? Hablar con transeúnte. Greetings, Your Excellency. Este es de alguna congregación religiosa. Vamos a ver qué tiene que decirnos. No puedo. No, pues nada. Vamos ya. Abrir.
Dame lo que me tienes que dar, loco. Vaya, no puedo, me tengo que poner a su ladito. Good day, Excellency. Ya estoy Sir sentado. Desade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it. Bueno, And esta perhaps no I es la can take misión care of entonces your de... problem before my Madre mía. departure. Very Leo. well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Siempre me Heresy daba is la not a espina. crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. No me fío de este tío, ¿eh? For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Pulsa para seguir, encuentra el contrabandista. Sus relaciones con la congregación, la situación serena de rodeo, sus relaciones con la alianza de puente. Could you tell me anything about Ptolemy? It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet, and give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. The high dignitaries of Ptolemy are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith and applies the words of our saint very strictly. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences are purely theoretical and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. What's your point of view on the relations between our two nations? As ambassador of Ptolemy, I can only rejoice at the mention of our commercial treaties. We appreciate as well the welcome that your uncle gave to our missionaries. Thanks to your support, more and more believers wander your lands. The congregation is our most precious ally. To be perfectly honest, we have only two complaints. That heresy is tolerated, and that your treaties with the Bridge Alliance are maintained. Este tío se quiere cargar a mi tío, ya verás. La situación de Teleme en... No, la han pronunciado así, Teleme en Tirfrade. How is Ptolemy faring on Tirfredi? We Tirfrade. built a marvelous city, San Mateus, on the western coast of the island. San Mateo es la costa. Did you know that certain historians believe that it might well have been the final resting place of our prophet? Our missionaries there are a multitude.
Not a day passes without new islanders joining our Es una sacred faith. nueva religión. Of course, there are certain pockets of resistance. Culto demoníaco. There is talk of a demonic cult. Disgusting creatures. Disgusting. But I am confident that the Ordo Luminis will be able to put an end to these Religión Ordo horrors. Luminis. And we have tremendous hopes that the entire native population will join our ranks. How goes the La última conflict ya. with the Bridge Alliance? Your territory is, alas, the only one that has been spared from the ravages of war on the continent. We fight on every front, without great success, one must say. But what other choice do we have? These so-called savants not only refuse the light, but are determined in their fight against it. And on Tirfredi? To my knowledge, no one has yet seen any serious fighting. The bridge have succeeded in provoking the natives there, and have their hands full keeping them at bay. Which leaves us greater latitude to settle peacefully and pursue our mission of conversion. Vale, tiramos para atrás. Marcharte. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, Desade. Vale, o sea que esta es la embajada de Teleme. Ah, pero no me mola, la embajada de Teleme. O sea, entonces yo no estaba mirando. Ah, bueno, ahora voy a salir. Vámonos de aquí. A ver aquí donde yo quería. Esta era una de las misiones, pero... Embajada de la Alianza del Puente. Ah, ir aquí. Check. Negocio con el comerciante. O sea, sigo recto y a mano izquierda. Y por aquí. Estoy en Serene. De la Teleme. The Ey, merchant is ¿qué pasa? there. Esto. Venecia, tío. Oh, Venecia. ¿Viste esa parado? ¿Qué quieres? I wish you a good day, Your Bueno, Excellency. pues nada. Buen día para ti también. Todo recto y a mano izquierda. No, vamos bien. Vamos bien, es aquí. Loco, dame la pasta. Good day, good sir. Uy, este también está How un might poquito I be chungo. of service? You can start by explaining to me why you refuse to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master-at-arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that Claro, agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent. And I'm only obeying orders. Solo cumple, pero a ver, ¿dónde están los Why don't we go and mercaderes? solicit other suppliers, Kurt? When we've already no. paid for the merchandise? No, If no, these no es eso lo que thieves quería agree to preguntar. reimburse the original payment, it's what we do immediately. Ah, vale, pues sí, Do know, in reembolsarme, the ¿eh? future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. Your master has apparently asked you to demand a Espera, second un segundo, payment for Pau. this merchandise. That's right. He told me that their attendants seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders. Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my ¿Dónde está tu master. maestro? Vamos a poner This la carita stubborn caliente, fool hombre. is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Bueno, sí, se supone que yo tendría que hablar. Carisma, amenazar con la cárcel, ofrecer un soborno. Hostia. Amenazarlo o marcharte. 50%. ¿Y esto qué es? Un punto.
ofrecer un soborno. Ah, no, una moneda. Toma una monedita, I'm hombre. certain we can come to an unofficial arrangement. You are clearly the apprentice of a demanding master who expects you to follow orders without raising a brow. Life in your shoes Que con can't be éxito, de easy. hecho, ¿eh? Perhaps we could help you take the weight off your feet. And what would I have to do in exchange? If I give you the merchandise, my master will still demand the price you're supposed to pay me. Not if you were robbed. By pure chance. Ah. I mean, it could happen to anyone. What if the guards leave a little extra bonus in your pocket as you look away? And while you're making yourself busy elsewhere, some of my men break in and collect their merchandise. You'll just have to make a devastated, the dastardly Creo que eso ha sido un boldness poco of más your face honesto, in ¿no? front of Decir, your coño, master, dámelo and we're done. y ya And the sobornando. bonus will be how much? Well, you won't be retiring with it. Oh, all right. Done. I'm with you. As soon as I've received my bonus, my eyes will grow weary-like. Not just yet. You'll get your bonus afterwards. The guard has already been taken once by your promises. Well, you can't hold it against me for trying. Very well. Call for your men to come. You're certainly honoring your new title. Bravo! The quartermaster must be expecting us. Pues venga. Avisa al embajador de Alianza el puente que vas a partir. Vamos a avisar. Supongo que por aquí, ¿no? Hemos venido por aquí. Vamos a probar por aquí. Ah, sí, con el mayúscula puedo correr. Bueno, me han hecho un buen tutorial, ¿eh? Acercaos, buenas gentes, no temáis, celebramos juntos el milagro de la ciencia. Vamos allá. No, este no es. Won't Este. believe your eyes. This discovery will give you faith in existence. Ya, coño, déjame. Come one, come all. Citizens of Serene, come pasa? to me. You won't regret this miraculous opportunity. Your time is precious in these dark hours, but what you're about to discover could contigo? save your life. I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? Come closer now, good people. Don't be afraid. Bueno, pues no puedo. Come, celebrate the miracle of science. You Mapa. won't believe your eyes. Mapa. This Aquí es el discovery will mercader, give you ¿vale? faith in existence. Informa ahí, mercader, y este es informe contra el maestre del cuartel de la guardia del maestre de Séréne. Y luego ya voy aquí. Vale, pues a la derecha y ya lo tengo. A la derecha por aquí. Come one, come all. Citizens of Sí, que ha salido ahí. come to me. You won't regret this miraculous opportunity. Ah, vale, porque está esto. Cuartel de la guardia de la moneda, taberna a la izquierda, barrio del puerto y embajada de la alianza del puente. Qué bueno. Vamos contra el maestre de la guardia. ¿Y qué pasa? Me gusta ver las calles. Carga rápido esto, Allá. ¿Y qué pasa? Vamos a ir andando. De ir corriendo entre los sitios y sin Sir escala. Desade, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Yes, we were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't Cago en la completely hostia. finished, Kurt. Déjame ya Blast encargarme. me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 4D as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. But you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution that is less illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous.
Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Encuentra la forma de... Bueno, se me están acumulando las misiones. Salgamos de aquí, loco. ¿Por aquí qué hay? Un poco... Nada, no puedo hacer nada. No, que tuviera una caja así medio abierta, pudiésemos meter aquello que la manita, a ver qué cae dentro. Avisa al embajador de la Alianza del Puente que vas a partir y tenemos esta, que se encuentra la forma de mover la carga hasta Tirfrade, que encuentra el contrabandista, que es otra que estará más para acá, entonces. ¿Vas a saber dónde? Y esta, que vamos a hacer esto antes de adentrarme. Mira, ya que estoy aquí bien situadito, todo recto. Séréne. Pues voy a hacer de contrabanda, siendo yo el sobrino del rey. No mola. Munición y monedas, ¿qué te parece? ¿Ves? Una cajita de estas, de vez en cuando. Pues está muy bien. Vamos allá. ¿Qué pasa, tío? Embajador Sahin. Your Excellency. Lord de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tirfredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Otra well, misión. then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A quería brilliant decir future algo. awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan que hemos visto passing antes. himself off as an alchemist. De Do la people ciencia. actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I están thank diciendo que you, todo el rato Excellency. And I quebrante am las pleased to leyes de mi see you ciudad. have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. Tú sí que tienes pinta de malo. Vamos a ver. Would you be so kind as to tell me what you know about the Bridge Alliance? With pleasure. A legate needs to know the history and strengths of his allies. The alliance was sealed by several nations of the Bridge around 200 years ago. The greatest of our cities, Al-Sad, became the capital, and a council formed from the different nations now rules. This union was originally put into place to better resist the appetites for conquering our neighbors. But our ancestors quickly realized that the union had also strengthened us economically and culturally. And of course, exchanges in knowledge were strongly encouraged from the outset. Today, it is by no means an overstatement to claim that the Bridge Alliance leads our world in science and exploration. Each day, we push the limits of our understanding further in each and every domain. Could you give me your understanding of the relations between the congregation and the bridge? Our relations hang essentially on the quality of our trade and commerce. The exchanges are very profitable, especially on the cultural front.
I will not hide from you that we have hoped you would join our number for quite some time. But your princes insist on maintaining a neutral stance between the congregation and the Cada other uno quiere barrer nations on the paso de esto. continent. It is by Ser all una ciudad means a neutral. respectable position, even if it means you also trade with our enemies. Tirfradi. The Bridge Alliance has been on Tirfradi for much longer than we have. What can you tell me? It is true that we founded Hikmet, our newest city, around 15 years ago now. Alas, I haven't been able to go there myself. I can only tell you what others have reported to me. It is a luxurious island. An enormous dead volcano thrones in its center. Coño. The vegetation is extremely varied, and the fauna wondrous. We discovered animals that we had never ever seen before. Some are bigger than houses. But they're not the only occupants of the island. A savage and crude people also live there, who speak an incomprehensible language. But you shall discover all of this for yourself soon enough. Tirfradi. Su relación And con what of your Teleme. war with Teleme? It has been dragging on. In fact, it has been dragging on for years. It is madness. If those bigots hadn't gotten it in their heads to convert the entire continent, we wouldn't be in this situation. But that's the way of the world. We shall not waver, whether here or on Tirfradi. Have you been fighting battles there as well? From what I've been told, Teleme has wisely and tastefully built their colony far from our city. Direct conflicts are in fact quite rare. But one day they will inevitably take place. Madre mía, todo el mundo me está diciendo que... I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Que rompa las reglas, tío. Uno que haga contrabando. Este que también me haga cosas que no debo. Bueno, total, ¿qué hacemos? Uy, ¿qué le pasa a este? ¿Qué pasa, señorita? Se ha quedado ahí. Tengo la caza herética, encuentro al contrabandista y tengo el charlatán. Encuentro el charlatán. Vale, esta es la secundaria. Si las misiones principales, falta el preséntate al capitán vasco. Venga, vamos a hacer la secundaria. Es que esta me da mala espina, Me da mala espina. Vamos a hacer este. Que es hacia allí. Pasa, hombre, pasa. Pasa por aquí. Todo el rato. Parece que te ha dado un algo. Madre mía. Antes está esta, Encuentra charlatán. Antes están estas dos. Parece que tengo que ir como hacia abajo, ¿no? Madre mía, ¿qué es esto? Este es el mercader. Mesa de trabajo. Esto es cuando ya tenga cosas para hacer. Señor de Cursillón. Cursillón. Este es para hablar con alguien. Mesa de trabajo. Mercader. Si no tengo dinero, así que... Oh, pues esta me pilla antes. Vamos aquí. No me fijo. ¿Para qué? Aquí a la derecha. ¿Quieres aquí una hoguera en mitad del de esto? Normal, ¿no? Oh, están quemando cuerpos. Una de los... Claro, las enfermedades. Madre mía. Mira la de cuerpos que hay ahí, loco. Vamos. Los cuerpos. Serene. Ah, y esto es Serene. ¿Y esto entonces? Plaza de los Príncipes. Serene es el barrio. Y es el barrio. Me ayuda y no puedo tirar más a... Ah, Serene.
Serene es el barrio y el... No, es la ciudad. Citizens of ¿Ves tú? Es Serene, este de come aquí. to me. Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Tampoco es que quiera matarlo yo, ¿eh? Stomach ailment, and even an Según las open leyes, wound. no hace nada malo. This potion Le heals molesta a uno de los all embajadores. that. And more still, this little vial Cura is las the heridas. product of years of research Vamos a ver. and intensive labor. ¿Qué opciones me da? I hear you asking if this remedy Pues, ¿cuál es can la heal Malicor? one from the Malicor. no. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malicor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A file only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malicor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malicor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now. There won't be enough for everyone. There he is. He's our man, no doubt. His speech is well polished. I even feel like buying some. And if we had a word with him, I wonder if he'll serve us the same routine. Venga. Ah, you're finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Cuidar los efectos secundarios peligrosos. Pedir una demostración. Dejarlo. Pedir una Will demostración. you drink one of your potions to prove your good faith? Sí, claro que Of se lo veré. course. I take a little sip every morning. But as Es agua. I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. There now. As you see, I am still in excellent condition. Come on now, I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. ¿En serio robar? Bueno, ideas. Y es mejor hablar de nuevo con él. Bueno, vamos a hablar otra vez. Have you finally made up your mind? Vamos a tratar la diplomacia. Are there any nasty side effects with this remedy of yours? Claro, voy a decir que no. There are none. Tontería. You will feel nothing but an intense sense of well-being. Are there any nasty side effects? There are none. I will think about it. As you wish. But don't wait long. It won't last forever. ¿Dónde? Ahí, ¿no? Ay, he puesto un marcador antes. Loco, ¿dónde está el marcador? ¿Dónde está el marcador? Marcador. Marcador. ¿Y dónde dice que tiene la trastienda este? Estoy aquí. ¿Dónde me ha dicho Kurt que tenemos que ir? Estoy aquí. Máscara charlatán.
casa. ¡Oh! Vamos a liarla. And death to the others! Come here, my beauties. All these broomsticks, they aren't worth tuppence. ¡Loco! ¿Qué te quita? A tope ahí. Vale. 3 de oro. Poción de salud y monedas de oro. Todo. Con la T no lo podría coger todo o algo así. Cogerlo todo. No hay una. ¿Qué pasa, Kurt? ¿No te coges nada o qué? ¿No te coges nada? Vamos allá. ¿Y por qué me atacan estos a todo esto? Recoger. Antídoto de charlatán. Aquí, recoger. Ah, libro de investigación alquímica. Estas páginas están cubiertas por una letra pequeña y casi legibles. Resultados de experimentos, observaciones de pacientes y símbolos incomprensibles. Pero la complejidad de algunas fórmulas no deja lugar a duda. El autor era un verdadero alquimista y sin duda un gran experto. Sí, lo que le han robado y se lo han cargado. Han cogido al alquimista y se lo han cargado y ahora están vendiendo basurita. Carta del tabernero a la sirviente. Luis. El alquimista raro de la alianza que alquiló una habitación en el piso de arriba nos pidió específicamente que no la limpiáramos durante su estancia. Ese viejo estúpido no querrá que le rompamos algún frasco o algo. Así que dijeron su pocilga. El cliente siempre tiene razón. Ah, mira, pues, ¿en dónde? La carta de taberna al sirviente. En la, pues en la taberna, ¿no? En la taberna, aquí está esto y no estará por aquí. Ah, bueno, ya tengo la poción. Kurt, tenemos que ir a... Greenblood, do you need something? I must leave you. Creía que podía hablar contigo sobre esto. Pero ha dicho eso, ¿eh? Ha dicho que en la misión... No, aquí. Charlatán. Ah, no, lo tendré aquí en la bolsa, ¿no? Supongo. Regala, no, se supone que esta vez que se me aparece. No, la carta, ¿dónde está la carta? Aquí. Está cubierta con la letra que aquí, carta del tabernero. Fíjate que lo limpiamos. El tabernero, en la taberna. La habitación en el piso de arriba. Y aquí tenemos cosas nuevas. Bueno, eso es lo que hemos visto. No tengo armas nuevas. Vale, volvemos a este hombre de aquí. Tú. Have you finally made up your mind? Mostrar el remedio que vende. I happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us? To prove that there is no risk? This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. You refuse to taste it? You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No, look. The vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief? Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial, so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts, as well as those of these brave folk. Yes, no, You don't have the right! Damnation. He got away. He Escapa. can't have gone far. Find him before his head ends up on a spike. Think back to the note that we found. Echamos We vistazo en need la to take a taberna. look at the tavern. Venga, va, He vamos. won't leave the city without his belongings. Taberna. Mesa de trabajo. Señor de Curquillón. Ah, mira, está aquí la taberna. Justo detrás. Taberna con la charlatán. Justo a mi espalda. Pop. ¡Vamos, loco! Si está aquí detrás, ¿qué pasa esta gente? Vamos a ver, vamos. Taberna. Hablar con transeúnte, hablar con trabajadora.
realidad, coraje no poder saltar. ¿Hablar o directamente tiro para arriba, no? ¿O qué? ¿Dónde está? Esto para abajo, ¿no? Piso de arriba, loco. Vale. Moneda de oro, tacos metálicos, minería de hierro, todo. O esa o esta. Te he pillado, loco. You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin. Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here Si I vendes am, mierda, tío. playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. ¿Pero vendes mierda o no? Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not no. harmful. Ofensivas, That is to pero say es... that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? Oh, you don't understand. I fled, but I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder? That is completely unethical. I don't have a choice, but it does not harm them. Tú no lo I assure sabes, you. hombre. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. Sí, claro, A llámalo small intolerancia. sip of this mixture provokes in me now Claro, a violent claro. reaction. I mean, the mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Cargaremos Dr. esa, Sahin va. warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set up a chain of machinations to disgrace me. ¿Por qué te ha hecho eso? Why does Sahin bear you such hatred? I wasn't fortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners, making them drink the most Y ahora haces tú lo vile mismo. poisons. To find a remedy to the Malachor, they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you're hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, sir? Lárgatela de la ciudad. Arrestarlo o ayudar a salir de la ciudad. Buena pregunta. Si estaba haciendo cosas ilegales, tendría que arrestarle, ¿no? Y por otro lado, si le ayuda a salir de la ciudad, quizá él me ayude, siendo alquimista, dándome algo. Joder, si voy a hacer contrabando, si voy a llevar unas armas ahí de... lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer sin que se dé cuenta. Pues ya directamente también ayuda a este hombre, ¿no? Venga, va. I'm going to help you leave the city, but you must promise never to return. I swear it. Very well then. I need to first get you away from those who want to see you hanged. If we can't find a way to sneak out of here discreetly, we will have to confront the populace. I haven't lost hope that I'll be able to help them hear reason. It would be better if I remain hidden while waiting. Bueno. Dame una pocioncilla, ¿no? Esas de salud buenas. No la basura que tienes.
Vamos a mirar por aquí. Aquí no hay nada. Y aquí no va a dejar entrar. Y aquí no hemos visto nada. Amigo. Llave del almacén de la taberna. Pues ya sabes dónde vamos, ¿no? Este es el almacén. Oh, no, esto es otra. Tu habilidad no es lo bastante alta para forzar esta cerradura. Oh, qué lástima. Todavía no he subido de nivel. Me cago en la hostia. Bueno, tampoco estamos haciendo mucha guerra, ¿no? Más por abajo. Abrir. Supongo que es el almacén, ¿no? Nada. No, esto tiene pinta de cocina. Este es el almacén. The lock's double bolted. Usar la llave, forzar cerradura nivel 2. Y esto, usar la llave, forzar cerradura nivel 2. Locked. Ah. Locked. Coño. ¿Te olvidas lo? Ah, Q, usar llave, loco. Llave almacén del tabernero. Abrir. ¿Y qué pasa? ¿Que he perdido la llave ahora? ¿Qué hago con esto? Crear. Monedas de oro, otra llave del tabernero, tacos metálicos. Yo se lo quito todo, no pasa nada, ¿no? Mineral de hierro en bruto. The key to the tavern. Vale. Let's go and find the alchemist. We need to get him out of here as fast as we can. Vale, sí. ¡Ay, mira! Vale, gracias a ti. Vale, loco. Es la salida ya. Vamos. Vale, arriba. Y a mano derecha. Coge tu Bartolo, vamos. So, did you find a way to get me out of this hornet's nest? Yes. I need to get you out of here. I have unlocked the service entrance. You will be able to sneak out of there discreetly. Without being skinned alive by the mob? You need to remain prudent. I will escort you to your cart. I follow you. Let's sneak out the back. Negocia con la torre enfurecida. Vale. Happy patience. Vas a encontrar una escolta, no te alejes. No me da tiempo de verlo. No me alejo demasiado. Vamos andando, mira si quieres. Tengo la furia a tope, ¿eh? El primero que me dé, ¡pum! Q que se lleva. Esto se jugaría bien con el mando, yo creo. Ah, sí, era por aquí. Sí, claro, pero entonces con el mando, pero no... Luego los accesos directos. El 1, el 2, el 3 y todo eso. No hacen sentido. Ya está. Desde aquí te largas, ¿no? Coño, ¿por dónde se sale? ¿Hablamos con él? ¿Con Kurt? No. Aquí no puede salir. Está bloqueada. ¿Y si le sacamos como si fuera un muerto, un herido o algo? O por ahí, por la rampa esta. La rampa, por aquí. Escalar. Angry customers. And we have no choice but to go this way. Hombre. A partir de aquí lárgate ya, ¿no? A ver, la taberna está aquí a la aquí. Vamos por aquí. Me cago en la puta. ¿Qué pasa? Toma la como que te has llevado. No hemos tenido que luchar, ¿no? Quita del medio. Solo monedas de oro. Al final hemos tenido que luchar con la turba.
Vaya un representante de la ley. Quítate, hombre. No le dejas pasar. A ver, había un tercero aquí. Ahora ya te puedes largar, ¿no? Quítate. Monedas de oro, trampa mágica, munición. La trampa creo que me la puedo... ¿No? Coloco la trampa... Soltar, ordenar de otro modo. Esta de aquí no me la puedo poner en algún acceso directo. Bueno. Música de pino y espino. Hay que expirar ya. ¿Hasta dónde te tengo que llevar? ¿Hasta dónde le tengo que llevar? Presidente del capitán baja, encuentra el contrabandista, encuentra la forma de mover la carga. Todo eso está por aquí. Y esto, escolta al charlatán. Vale, estoy yendo mal. Hacia atrás. Por aquí. Vamos por aquí. Nada. More angry customers. I should have stayed at the tavern. I was safe. Holly, they've seen me. Help me. Protect me. I've never learned to fight. To my health! And death to the others! Pues vamos. Move away! Things are about to get dicey! ¿Se ha virado? No, era un transeúnte. No se ha virado. Está subido de nivel, ¿no? Kurt. Greenblood, do you need something? I must leave you. Desde aquí no puedo subir de nivel. Y a mí me queda nada. Entonces vamos al personaje. Cambiar de personaje. Salud, 900 de constitución. ¿No puedo subir de nivel? Pues estaba... Bueno, lo subí, se sube solo. Vale. Tengo un arma nueva. No. Aquí tenemos cosas nuevas. Tacos metálicos. Estos tacos metálicos se usan para construir o reparar muebles de madera. Interesante. El antídoto del charlatán. Y ya está. Sigamos. Holly, leaders. Coño. Protect me. I've never learned to fight. Toma ahí Q. Te parió. Ahora sí, nivel 2. Ha molado. Y no tengo puntos de aquí. Aquí tengo un punto. ¿Qué quiero? Esto ya lo tengo, ¿no? No, esto es lo que tengo que elegir. No, esto es lo que... Los ataques con la blanca de una mano infligen más daño. O ataque pesado. O esto, o lo de las trampas, o anillos de magia, o éxtasis. Memoriza como rebota al enemigo mientras dura el efecto. El efecto del enemigo de... Útil para neutralizar temporalmente a un oponente fuerte y ganar tiempo para eliminar a los demás. Está bien. Pero requisitos, 2 puntos. Solo tengo uno. O sea, tengo este y este, ¿no? Este está como más oculto. Pues me voy a ir aquí, ¿eh? Más 7 de daño con arma pesada. Vamos... Estaría bien romperle bien el otro, ¿no?
0 sí, claro. Luego atributos. Ah, vale. O sea, un punto lo gasto en cualquiera de estas 3. Madre mía, tío. Pues vamos a tardar años en subir aquí. Vamos a tardar años. Venga, va, se nos está alargando el capítulo. Vamos a llevar a este hombre a su sitio. Sacarle de la ciudad. Y cerramos por aquí. A ver, ¿cómo vamos? Y a la izquierda, recto y a la izquierda. Aquí, ¿cómo que recto? Recto y a la izquierda, sí. Desde que está, sombrero pasado. No tengo dinero, tío. Pero te visitaremos, ¿eh? ¿Por aquí brillaba algo? Brillaba algo, míralo. Espino, luego ya veremos para qué sirve el espino. Que no viene por aquí. ¡Hostia! Madre mía. Vamos a cambiar. Ábrete paso ahí, ábrete paso. Rompe la armadura ahí. Bloquea, bloquea, bloquea. Esquiva. Vale, perfecto. Hostia, no me tengo. Ahora te tengo. Cabrón. Sí, dale el último. Dale el último. Pero que cambio de arma. Estoy con la pesada todavía. Voy a tirar la armadura. ¿Quién queda? Vamos, que tenga patadas. Claro, es más guantes, por eso es terreno. Ah, mira, aquí ya me pone si es mejor o peor. Si quieres cogerlo o no. Ah, dame. Dame loot. Cerebro más a daño a armadura que la que tengo. Que sea para vender. Adquirir, cogerlo todo, destruir y salir. No puedo equiparlas directamente. Resistencia elemental. Maza oxidada. Ahora iremos viendo luego si vale la pena o no. Vale, sigamos. Mira la mesa. La mesa de trabajo. Algo funciona esto. La artesanía te permite mejorar armaduras seguros. La ciencia te permite crear pociones. Tienes conocimiento para usar el taller. Para obtenerlos, invierte puntos en talentos deseados. Utiliza ciertas piezas de equipo, compañeros, que te alguna bonificación. Cada punto de talento desbloqueará fórmulas nuevas. Además, necesitarás ingredientes que se puedan comprar o encontrar mientras exploras. Ah, perfecto. Pero de momento nada, ¿no? Esto queda aquí mixta. Por ejemplo, no puedo engarzar nada. Ordenar, comparar con el arma. Ah, mira. Bueno, salimos de la mesa. Vamos al inventario. Aquí tenemos alguna mejor. La maza oxidada claramente no es mejor. Y aquí en el B, quizá este sube de daño. Porque ¿cuánto tiene? 25. No. Este tiene 25, pero 84 de daño físico. Y este tiene 24, bajaría solo uno. Y además tiene 2 gemas, la de furia y la de tal. Dame hambre. No sé, yo creo que será mejor. Guantes. Guantes de hierro, pierdo nada. No cambia entonces. Y botas. Botas de oficial. Y tengo con talón de plomo. Pues pesará más, ¿no? Resistencia elemental 24 y 20, o sea, es lo mismo, pero valen más y tienen resistencia elemental. Cambiamos las botas. Y esto ya está por aquí, ¿no? Izquierda y pam. Esto ya lo habíamos hecho. Creo que da una vuelta en redondo. ¡Oh! ¡Hola! De una hostia. De una hostia.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Y ya en el próximo capítulo, llevamos 1 hora. En el próximo capítulo le cargamos desde aquí. Qué fuerte, pero de una hostia me ha matado, ¿no? Me quedaba poca vida, no me he dado cuenta. No sé. En fin, espero que os haya gustado. Nos vemos luego, en otro capítulo.